Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a esperar que nos vayamos uniendo. ¿Cómo están? ¿Cómo va esta semana de reinicio de labores? Espero que muy bien. Hoy llueve bastante en la ciudad de Bogotá. Ustedes me dirán si estamos bien. Hola, buenas noches. Ustedes me dirán, hola Juliet, bienvenida. Hoy tomando un agua panelita porque está haciendo bastante frío. Bueno, me dirán si estamos bien de sonido, si le bajamos un poquito al sonido. Bueno, el día de hoy venimos con uno de nuestros autores preferidos, que es Stephen King, y vamos a leer uno de sus cuentos cortos que se encuentra en un libro titulado, permítanme, la música está bien, no sé. Buenas noches, maestra Ángela, pensé que estaba sola. Su merced me dirá si está bien la música, si le bajamos. Bueno, el día de hoy, Lucas, bienvenido. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a leer un cuento que se encuentra en una compilación de cuentos de Stephen King que se llama Pesadillas y Alucinaciones. El cuento se llama Popsy. Perfecto. Bueno, un saludo a nuestros hermanitos de México, que el día de hoy nos leímos la mente y nos pusimos absolutamente de acuerdo para leer el mismo cuento. En este momento, en Charla Entre Líneas, en nuestro canal aliado en México, se encuentra transmitiendo también Popsy. Así que, para no dar más preámbulo al asunto, vamos a empezar. Popsy. Sheridan conducía con lentitud frente a la larga fachada lisa del centro comercial. Cuando vio al chiquillo salir por las puertas principales situadas bajo el cartel iluminado que rezaba Countdown, era un niño de tal vez algo más de 3, aunque sin duda no pasaba de los 5. En su rostro se leía una expresión a la que Sheridan se había tornado muy perceptivo. Estaba intentando contener las lágrimas, pero no tardaría en echar a llorar. Sheridan se detuvo un instante mientras le acometía la familiar sensación de disgusto. Aunque cada vez que se llevaba a un niño la sensación se hacía menos acuciante. La primera vez no había pegado ojo en una semana. No podía dejar de pensar en aquel turco enorme y graznito. Los mandó a dar un paseo en barca, señor Sheridan. Le había explicado el turco, aunque el turco había esbozado una sonrisa, y si sabe lo que le conviene, dejará de hacer preguntas, decía aquella sonrisa, y lo decía alto y claro, sin acento alguno. Sheridan había dejado de hacer preguntas, pero eso no significaba que hubiera dejado de pensar en el asunto. Sobre todo después, dando vueltas y más vueltas sobre el tema, deseando poder volver atrás para poder dar otro giro al asunto, para poder alejarse de la tentación. La segunda vez lo había pasado casi igual de mal. La tercera vez algo menos, y la cuarta ya había dejado de pensar en el paseo en barca y en lo que podía esperar a los niños en su término. Sheridan aparcó la furgoneta en la que las plazas más cercanas al centro comercial y reservadas a los inválidos. En la parte trasera de la furgoneta llevaba una matrícula especial que el Estado concede a los inválidos.
La matrícula valía su peso en oro porque impedía que los guardias de seguridad sospecharan y además porque esas plazas resultaban muy prácticas y casi siempre estaban vacías. Al diablo con esas chorradas. Bueno, finges que no buscas nada, pero siempre robas una matrícula de inválido 1 o 2 días antes. Estaba metido en un lío y ese niño era el único que podía resolver los problemas. Se apeó de la furgoneta y caminó hacia el pequeño. Le miraba a su alrededor con una expresión de creciente pánico. Sí, señor, pensó Sheridan. Unos 5 años, tal vez 6, pero muy menudito, bajo de estridentes luces fluorescentes que emanaban al interior del edificio. El niño parecía blanco como la nieve, no solo asustado, sino realmente enfermo. Sheridan supuso que su aspecto se debía al miedo. Por lo general, reconocía aquella expresión en cuanto la veía porque había visto un gran terror reflejado en su propio espejo durante el último año y medio. El niño alzó los ojos, esperanzado hacia las personas que pasaban junto a él. Personas que entraban en el centro comercial ansiosas por comprar, que salían cargadas de paquetes con el rostro soñador, casi como drogado, impregnado de algo que probablemente tomaba por satisfacción. El niño, enfundado en vaqueros Turskin y una camisa de Perkins y Viturs, buscaba ayuda, buscaba a alguien que le mirara y comprobara que algo andaba mal. Buscaba a alguien que le formulara la pregunta adecuada. ¿Has perdido a tu padre, hijo? Buscaba a un amigo. Aquí estoy yo, pensó Sheridan mientras se acercaba. Aquí estoy yo seré tu amigo. Cuando estaba a punto de alcanzar al niño, el niño divisó a uno de los guardias de seguridad del centro comercial. Avanzaba despacio por el pasillo central en dirección a las puertas principales. Tenía la mano metida en un bolsillo, sin duda buscaba un paquete de cigarrillos. Dentro de un momento saldría y el diablo con el golpe de Sheridan. Mierda, pensó, aunque al menos el poli no le vería hablando con el crío cuando saliera. Sheridan retrocedió unos pasos y fingió rebuscar en sus bolsillos para asegurarse de que todavía llevaba las llaves. Su mirada pasó del niño al guardia de seguridad y otra vez al niño. El pequeño se echó a llorar. No a aullar, todavía no, pero gruesas lágrimas que aparecían rosadas a la luz roja del cartel Consume Town empezaron a rodar por sus mejillas. La chica de la cabina de información llamó por señas al guardia de seguridad. Era bonita, de pelo oscuro y unos 25 años. El guardia de seguridad era rubio y llevaba bigote. Cuando el rubio apoyó los codos en el mostrador, con una sonrisa pintada en el rostro, a Sheridan se le ocurrió que parecía uno de aquellos anuncios de cigarrillos que salen en las contraportadas de las revistas. Él ahí afuera, muriéndose, y ellos de paliqué, ¿qué haces después del trabajo? Que si quieres ir a tomar algo en el bar nuevo que han abierto. Bla, 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 bla. Ahora la chica estaba haciéndole ojitos al tipo. ¡Qué mona! De pronto, Sheridan decidió correr el riesgo. El pecho del chiquillo temblaba y en cuanto estallara en llanto auténtico llamaría la atención de alguien. A Sheridan no le hacía ni pizca de gracia acercarse al niño con un poli a menos de 20 metros. Pero si no pagaba sus deudas al señor Rey en las próximas 24 horas, creía que un par de hombres enormes le harían una visita y le practicarían cirugía rápida en los brazos, añadiéndole varios codos a los que ya tenía él. Se acercó al chaval, un hombre alto y robusto enfundado en una discreta camisa Van Heusen y pantalones de color caqui. Un hombre con un rostro ancho y anodino que parecía amable a primera vista. Se inclinó hacia el pequeño, posando las manos justo por encima de las rodillas, y el chiquillo alzó el rostro pálido y asustado hacia el de Sheridan. Tenía los ojos verdes como esmeraldas, cuyo color se acentuaba a causa de las lágrimas que brotaban de ellos.
¿Has perdido a tu padre, hijo?, inquirió Sheridan. Mi papito, repuso el niño mientras se secaba las lágrimas. No encuentro a mi papito. De pronto, el niño estalló en sollozos y una mujer se volvió con una expresión de vaga preocupación. No le pasa nada, le aseguró Sheridan. La mujer siguió su camino. Sheridan rodeó los hombros del chico en ademán de consuelo y tiró de él hacia la derecha, en dirección a la furgoneta. A continuación, echó otro vistazo al interior del centro comercial. El guardia de seguridad había acercado el rostro al de la chica de información. Parecía que algo más que el cigarrillo de la muchacha se iba a encender aquella noche. Sheridan se tranquilizó. Tal como estaban las cosas, podrían estar atracando el banco que había al final del vestíbulo principal y el poli no se enteraría de nada. Aquello iba a ser coser y cantar. Quiero a mi papito, sollozó el pequeño. Claro que sí, le consoló Sheridan. Y lo encontraremos, no te preocupes. Tiró de él un poco más hacia la derecha. El niño alzó una mirada esperanzada hacia él. ¿Puede encontrarlo, señor? Pues claro, exclamó Sheridan con una amplia sonrisa. Encontrar a papitos perdidos. Bueno, puede decir que es mi especialidad. ¿De verdad? El niño esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. De verdad de la buena, aseguró Sheridan. Echaba otro vistazo al poli, al que apenas veía y que pensaba apenas podía verle a él. Si el que levantaba la vista, claro está, para asegurarse de que seguía absorto en lo suyo. Lo estaba. ¿Qué llevaba tu papito, hijo? Pues llevaba traje, respondió el niño. Casi siempre lleva traje. Solo lo he visto en Tejanos una vez. Terminó como si Sheridan tuviera la obligación de saber todo aquel tipo de cosas acerca de su papito. Apuesto a que llevaba un traje negro, aventuró. ¿Lo ha visto? ¿Pero dónde?, inquirió el chiquillo con ojos brillantes. Empezó a dirigirse ansioso hacia la entrada principal, olvidadas ya las lágrimas, y Sheridan tuvo que hacer un gran esfuerzo para no agarrar el pálido chiquillo de aquel preciso instante. Ese tipo de cosas no eran convenientes, no podía provocar una escena, no podía hacer nada que la gente recordara más tarde. Tenía que conseguir que subiera la furgoneta. El vehículo tenía todas las lunas ahumadas excepto la del parabrisas. Era casi imposible ver lo que había dentro a menos que uno aplastara la nariz contra el vidrio. Primero tenía que conseguir que subiera la furgoneta. Rozó el brazo del chiquillo. No lo he visto dentro sino ahí enfrente. Señaló hacia el otro extremo del enorme estacionamiento sembrado de interminables hileras de vehículos. Al otro lado había un sendero de acceso y más allá se veían los dos arcos amarillos del logotipo de McDonald's. Pero, ¿por qué iría papito tan lejos?, inquirió el pequeño, como si Sheridan o su papito, o tal vez los dos, se hubieran vuelto locos de remate. No lo sé, repuso Sheridan. Su mente trabajaba con rapidez, zumbando como un tren expreso, como siempre que llegaba al punto en que dejaba de cagarse en los pantalones y hacía las cosas bien o lo fastidiaba con todas las de la ley. Papaíto, nada de padre o papá, sino papito. El chico lo había corregido. Tal vez quisiera decir abuelito, decidió Sheridan. Su mente trabajaba con rapidez, zumbando como un tren expreso. Aún. Pero estoy casi seguro de que era él. Un tipo algo mayor, con traje negro, pelo blanco, corbata verde. Papito llevaba corbata azul, intervino el pequeño. ¿Sabe que es la que más me gusta? Bueno, sí, tal vez era azul, se apresuró a añadir Sheridan. Cualquiera lo sabe con estas luces. Vamos, sube a la furgoneta, te llevaré hasta donde lo he visto. ¿Estás seguro de que era mi papito? Porque no entiendo por qué iba a ir a un sitio donde... Sheridan se encogió de hombros. Mira, niño,
Si estás seguro de que no era él, quizás sea mejor que lo busques tú solo. A lo mejor hasta lo encuentras. Con aquellas palabras, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la furgoneta. El chico no picaba. Pensó en regresar a intentarlo de nuevo, pero ya había ido demasiado lejos. O bien mantienes el contacto de forma que no llame la atención, o bien te buscas pasar 20 años en Chirona. Sería mejor ir a otro centro comercial, Scotterville tal vez, o... Espere, señor. El niño le llamaba con voz teñida de pánico. Oía las suaves pisadas de unas zapatillas de lona. Espere. Le dije que tenía sed y supongo que pensó que tenía que ir hasta allí para buscarme algo de beber. Espere. Sheridan se volvió con una sonrisa. No pensaba dejarte solo de todas formas, hijo. Llevó al chico a la furgoneta que tenía 4 años y estaba pintada de un desvaído color azul. Abrió la portezuela y dedicó una sonrisa al chiquillo, quien lo miró con expresión de duda. Los ojos verdes parecían nada en el pequeño rostro pálido, ojos tan grandes como los de un niño extraviado de una de esas fotos que anuncian en los semanarios sensacionalistas baratos como el de la National Enquirer en Sideview. Pasa al salón, amigo, dijo Sheridan con una sonrisa que casi pareció del todo natural. Resultaba siniestra la facilidad con que se había acostumbrado a eso. El chico subió, aunque no lo sabía. Su trasero perteneció a Vince Sheridan desde el momento en que cerró la puerta. Sheridan tenía un solo problema en la vida. No eran las mujeres, aunque le gustaba escuchar el susurro de una falda y el tocar la textura suave de las medias de seda tanto como a cualquier otro hombre, y tampoco era la bebida, aunque tampoco era precisamente abstemio. El problema de Sheridan, o mejor dicho, su gran defecto, eran las cartas. Cualquier tipo de juego de cartas, siempre cuando fuera con apuestas, había perdido empleos, tarjetas de crédito, la casa que había heredado de su madre. Nunca había estado en la cárcel, al menos hasta entonces. Pero la primera vez que tuvo problemas con el señor Reggie, había reflexionado en que en comparación de la cárcel debía ser como un balneario. Aquella noche se había vuelto un poco loco, se había percatado de que era mejor perder enseguida. Cuando pierdes al comienzo, te desalientas, te vas a casa, miras alguna serie de tele y te metes en la cama. Pero si ganas un poco al principio, entonces ya no puedes parar. Sheridan no había podido parar aquella noche y terminó con $17,000 de deudas. Apenas daba crédito. Se había marchado a casa como en un sueño, casi regocijado por la enormidad del desastre. Durante el regreso a casa, se había repetido una y otra vez que no debía al señor Reggie $700 ni 7,000, sino 17,000 pavos. Cada vez que intentaba pensar en ello, le entraba la risa y subía el volumen a la radio. Pero no le había entrado la risa la noche siguiente, cuando los dos gorilas, esos dos que sin duda le doblarían los brazos en toda una serie de lugares nuevos e interesantes, lo llevaron a casa del señor Reggie. Le pagaré, había furfurallado Sheridan de inmediato. Le pagaré, escuche, no hay problema, un par de días, una semana como mucho, 2 a lo sumo. Me aburre, Sheridan, había respondido el señor Reggie. Cierra la boca. Si te doy una semana, ¿crees que no sé lo que harás? Le sacarás $200 a algún amigo, si es que tienes alguno que aún esté dispuesto a prestarte pasta. Si no encuentras a nadie, entonces atacarás una tienda de licores, si es que tienes narices. Lo dudo mucho, pero todo es posible. El señor Reggie se había inclinado hacia adelante con la barbilla apoyada en las manos y una sonrisa dibujada en el rostro. Olida a colonia Ted Lapus. Y si consigues $200, ¿qué harás con ellos? Se los daré a usted, había funfullado Sheridan a punto de echarse a llorar. Se los daré inmediatamente. No es verdad, había replicado el señor Reggie.
te los jugarás para intentar que proliferen. Y lo que me darás a mí será un montón de excusas de mierda. Esta vez te has pasado, amigo. Te has pasado un rato. Incapaz de contenerse ni un segundo más, Sheridan había estallado en sollozos. Estos tipos de aquí podrían enviarte al hospital durante mucho tiempo, había proseguido el señor Reggie con un aire pensativo. Tendrías un tubo en cada brazo y otro saliéndote de la nariz. Los sollozos de Sheridan se habían intensificado. Te daré una oportunidad, había continuado el señor Reggie al tiempo que le entregaba un papel doblado. Es posible que te lleves bien con este tipo. Se hace llamar señor brujo, pero es un desgraciado igual que tú. Ahora largo de aquí. Te haré venir dentro de una semana y tendré los comprobantes de la deuda sobre esta mesa. O me los compras entonces, o mis amigos te harán puré. Y como dicen, una vez que empieza, no paran hasta quedar satisfechos. El verdadero nombre del turco figuraba en el papel doblado. Sheridan había ido a verle y él había enterado del asunto de los niños y los Lópezoses en Vaca. El señor brujo había mencionado una cifra sensiblemente superior a la que debía al señor Reggie. Fue entonces cuando empezó a pasearse por los centros comerciales. Sheridan salió del estacionamiento principal del centro comercial de Conchtown. Se detuvo para comprobar que no venían coches. Atravesó el sendero de acceso y entró en la calzada de la entrada de McDonald's. El niño estaba sentado en el borde del asiento con las manos sobre las rodillas de los tejanos y los ojos completamente atentos. Sheridan se acercó al edificio, dio un rodeo para evitar el carril del encargo de comidas y continuó. ¿Por qué vamos por detrás?, quiso saber el niño. Hay que dar la vuelta para ir a las otras puertas, explicó Sheridan. Tranquilo, pequeño. Creo que lo he visto ahí dentro. ¿De verdad? ¿De verdad lo ha visto? Sí, estoy casi seguro. La expresión atormentada del pequeño se transformó en otra de sublime alivio. Y por un instante, Sheridan sintió compasión por él. Al fin y al cabo no era un monstruo ni un maníaco, por Dios. Pero las deudas habían ido aumentando un poco más cada vez, y el cabrón del señor Reggie no tenía reparo alguno en dejar que Sheridan se ahorcara. En aquel momento ya no eran 17,000 ni 20,000, ni siquiera 25,000, sino 35,000 de los grandes. Todo un batallón de billetes verdes que debía pagar si no quería encontrarse con todo un juego de codos nuevos el sábado siguiente. Detuvo el coche en la parte posterior del edificio junto a los contenedores de basura. No había ningún coche aparcado ahí. Bien. En la portezuela había un bolsillo elástico para guardar mapas y cosas similares. Sheridan introdujo en él la mano izquierda y extrajo unas esposas de acero abiertas. ¿Por qué paramos aquí, señor?, inquirió el chiquillo. Su voz volvía a denotar temor, pero se trataba de un temor distinto. El pequeño acababa de darse cuenta de que perder a su papito en el centro comercial tal vez no era lo peor que podía pasarle. No paramos, repuso Sheridan en tono despreocupado. La segunda vez había descubierto que no era conveniente subestimar ni siquiera a un chiquillo de 16 años asustado. El segundo niño le había dado una patada en los huevos y por poco se sale con las suyas. Es que acabo de recordar que no me he puesto las gafas. ¿Me podrías retirar el carnet que está en ese estuche que hay en el suelo? Han resbalado hacia tu lado. Pásamelas, ¿quieres? El chico se inclinó para recoger el estuche que estaba vacío. Sheridan se acercó a él y cerró una de las esposas sobre la mano extendida del niño con toda la facilidad del mundo. Y entonces empezaron los problemas. No acababa de recordarse que era malo subestimar incluso a un niño de 6 años, perdón.
El crío peleaba como un lobezno, retorciéndose con una fuerza en la que Sheridan no habrá dado crédito de no estar experimentando sus consecuencias en aquel mismo instante. Se resistía, peleaba e intentaba arrastrarse hacia el suelo mientras jadeaba y lanzaba extraños chillidos parecidos a los de un pájaro. Pero, por fin, alcanzó la manecilla de la puerta. Esta se abrió, pero la luz interior no se encendió, pues Sheridan la había roto tras el segundo secuestro. Sheridan agarró al niño por el cuello redondo de la camiseta de los Perkins y tiró de él hacia adentro. Intentó cerrar la segunda esposa y tornó a la riostra especial que había junto al asiento del copiloto, pero falló. El niño le mordió las manos 2 veces hasta hacerle sangrar. Dios, tenía los dientes como cuchillas de afeitar. Le acometió un intenso dolor que le ascendió por el brazo. Asestó al niño un puñetazo en la boca. El niño cayó sobre el asiento medio atontado con la sangre de Sheridan en los labios, la barbilla y el cuello de la camiseta. Sheridan cerró la esposa sobre la riostra y se hundió en su propio asiento mientras se succionaba la sangre de la mano. El dolor era terrible. Se sacó la mano de la boca y observó las heridas a la mortecina luz del salpicadero. Distinguió 2 hileras de orificios superficiales de unos 5 centímetros de longitud que avanzaban hacia la muñeca desde los nudillos. La sangre brotaba en pequeños hilillos. Pese a todo, no sentía deseos de volver a golpear al muchacho, y eso no tenía nada que ver con el hecho de dañar la mercancía del turco, quien le había advertido en tono grisinto y escrupuloso que daña la mercancía era daña su valúo. No culpaba al muchacho por resistirse. Él habría hecho lo mismo, pero tendría que desinfectarse la herida cuanto antes. Tal vez incluso ponerse una inyección. Había leído en alguna parte que las mordeduras humanas son peores que las de los perros. Aún así, no podía por menos que admirar los redaños del muchacho. Puso la primera, rodeó la hamburguesería, pasó el carril del encargo y salió de la calzada al acceso. Al llegar allí, dobló a la izquierda. El turco tenía una gran casa, estilo rancho de taluda, en las afueras de la ciudad. Sheridan se dirigía allí por carreteras secundarias, a fin de no correr ningún riesgo. 45 kilómetros, unos 45 minutos, tal vez una hora. Pasó junto a un cartel que rezaba gracias por realizar sus compras en el hermoso centro comercial de Cousinstown. Volvió a doblar la izquierda y mantuvo la furgoneta a 70 kilómetros por hora, el límite de velocidad autorizado. Extrajo un pañuelo del bolsillo posteriormente de sus pantalones, se envolvió el dorso de la mano derecha y procuró concentrarse en los 40.000 pavos que el turco le había prometido a cambio de un niño. «Se arrepentirá», anunció el niño. Sheridan miró a su alrededor con impaciencia. Recién arrancado de un sueño en el que había ganado 20 manos seguidas y que tenía el señor Reggie arrastrándose a sus pies para variar, suplicándole que se detuviera. ¿Qué pretendía hacer? ¿Acabar con él? El niño estaba llorando de nuevo y sus lágrimas seguían teniendo el mismo aspecto rosado que antes. Pensé a que ya no se hallaban bajo el flujo de las luces del centro comercial. Sheridan, que antes, pese a que ya no se hallaba bajo el flujo, Sheridan se preguntó por primera vez si el niño padecería alguna enfermedad contagiosa. En fin, era un poco tarde para preocuparse de cosas así, de modo que desterró la posibilidad de su mente. «Cuando mi papito lo encuentre, se arrepentirá», insistió el crío. «Claro, claro», asintió Sheridan mientras se encendía un cigarrillo. Abandonó la carretera estatal 28 y tomó una vía de 2 carriles de asfalto negro y sin marcas de ninguna clase. A su izquierda se extendía una marisma alargada y a la derecha un bosque denso. Entre sollozos, el niño tiró de las esposas. «¡Basta! No te servirá de nada». Pese a la advertencia, el niño volvió a tirar hacia arriba y se oyó una suerte de chirrido que Sheridan no le gustó ni pizca. Sheridan giró la cabeza y quedó pasmado al comprobar que la riostra de metal que había junto al asiento de la barra que él mismo había fijado aparecía un poco doblada. «Mierda», pensó.
Tiene dientes como cuchillas de afeitar y ahora me entero de que es más fuerte que un maldito buey. Y si es así, cuando está enfermo no quiero saber lo que habrá pasado si lo pillo en un momento en que se encuentre bien. Sacudió el frágil hombro del pequeño. ¡Basta! ¡No! El niño volvió a tirar de las esposas y Sheridan vio cómo el metal se doblaba un poco más. Dios mío, ¿cómo era posible? Es el pánico, se dijo. Por eso tiene tanta fuerza. Pero ninguno de los otros había tenido tanta fuerza y muchos de ellos habían estado bastante más aterrorizados que el crío a esas alturas del juego. Abrió la guantera dispuesta entre los dos asientos y extrajo una jeringa. Se la había dado el turco, quien le había advertido que solo debía utilizarla en caso de extrema necesidad. Las drogas, había afirmado, aunque en realidad había sonado drogas, pueden dañar la mercancía. ¿Ves esto? El niño lanzó una mirada de soslayo a la jeringa e hizo un ademán de asentimiento. ¿Quieres que la use? El niño comenzó a dar la cabeza, a menear la cabeza negativamente. Fuerte o no, era presa del terror que todos los niños sienten ante una jeringa. Sheridan se tranquilizó al comprobarlo. Muy sensato de tu parte. Te dejaría frito. Se interrumpió, no quería decirlo. Maldita sea, él era un buen tipo, de verdad, cuando no estaba metido en líos, pero tenía que ser. A lo mejor incluso te mata. El niño lo miró fijamente con los labios temblorosos y las mejillas blancas de terror. Tú dejas de tirar a las esposas y yo guardo la jeringa, ¿vale? Vale, susurró el niño. ¿Lo prometes? Sí. El niño levantó un labio al pronunciar la palabra. Tenía un diente manchado de sangre. ¿Lo juras por tu madre? No tengo madre. Mierda. Masculló Sheridan asqueado mientras aumentaba la velocidad. Iba un poco más deprisa, no solo porque por fin había abandonado la carretera principal, sino porque aquel crío le daba escalofríos. Sheridan no quería más que entregárselo al turco, cobrar y largarse. Mi papito es muy fuerte, señor. ¿Así? Replicó Sheridan. Apuesto a que lo es, niño. El único de la residencia de ancianos que levanta pesas como un desgraciado, ¿eh? Me encontrará. Ajá. Puede olerme. Sheridan no lo dudaba. Él mismo podía oler al crío. El miedo despedía un olor con el que se había familiarizado durante sus expediciones anteriores, pero el olor de este niño era irreal, una mezcla de sudor, barro y ácido sulfúrico hervido. Cada vez estaba más convencido de que al niño le pasaba algo grave, pero eso no tardaría en ser asunto del señor brujo, no suyo, y caveat emptor. Como decían esos tipos en las túnicas, caveat el maldito Emptor. Sheridan abrió un poco su ventanilla. A la izquierda todavía seguía la marisma. Fragmentos de luz de luna brillaban sobre el agua estancada. Mi papito sabe volar. ¡Claro!, repuso Sheridan. Después de un par de botellas de vino, peleón. Apuesto a que vuela como un maldito halcón. Mi papito. Ya basta de historias del papito, ¿vale? El niño se calló. 7 kilómetros más tarde, la marisma se fue ensanchando hasta convertirse en una gran laguna vacía. Sheridan tomó un camino de tierra apisonada que rodeaba el lado norte de la laguna. 8 kilómetros más tarde y hacia el oeste, tomaría la carretera 41 y de ahí ya solo quedaría un tramo recto hasta Taluda Hayes. Echó un vistazo a la laguna, una extensión plateada a la luz de la luna, y de pronto la luna dejó de brillar, desapareció. Sobre la furgoneta se oyó un sonido parecido al que producen las sábanas al ondear el viento. ¡Abuelito!, gritó el niño. Cierra el pico, es un pájaro. Pero de pronto sintió un gran escalofrío que le recorría por el cuerpo, un escalofrío tremendo. Miró al pequeño. Había vuelto a abrir los labios mostrando todos los dientes. Tenía dientes blancos, muy blancos y grandes. No,
grandes no. No era la palabra exacta. Largos era la palabra exacta. Sobre todo los dos de arriba, a los lados. ¿Cómo se llamaban? Los colmillos. Empezó a divagar de nuevo como si se hubiera metido en rayas de espí. Le dije que tenía sed, porque iría el abuelito a un sitio donde comen, iba a decir, ¿comen? Me encontrará, puede olerme. El abuelito sabe volar. Algo aterrizó sobre el techo de la furgoneta con el gran golpe sordo. ¡Papito! Volvió a gritar el pequeño, casi loco de alegría. De pronto, Sheridan dejó de ver la carretera. Una enorme ala membranosa sembrada de venas palpitantes cubrió toda la extensión del parabrisas. El abuelito sabe volar. Sheridan lanzó un grito y pisó el freno con la esperanza de que aquella cosa saliera despedida del techo. Volvió a llegar hasta él el chirrido de metal procedente de su derecha, seguido de un chasquido, y al cabo de un instante los dedos del crío se abalanzaron sobre su rostro, rasgándole las mejillas. —¡Me ha raptado, abuelito! —chillaba el niño con su voz de pajarillo, y el rostro alzado hacia el techo de la furgoneta. —¡Me ha raptado! ¡Me ha raptado! El hombre malo me ha raptado. No lo entiendes, niño, pensó Sheridan mientras buscaba la jeringuilla a tientas. Yo no soy malo, solo estoy en un apuro. De pronto, una mano que parecía más grande que una auténtica mano, más garra que una auténtica mano, atravesó el vidrio de la ventanilla y le arrebató la jeringuilla, además de 2 dedos. A cabo de un instante, el abuelito arrancó toda la portezuela de cuajo, convirtiendo las bisagras en brillantes vituras de metal inútil. Sheridan entrevió una ondeante capa negra por fuera, roja por dentro, así como la corbata de aquella criatura, y aunque en realidad era una corbata de lazo, era azul, sin lugar a dudas, tal como había afirmado el chiquillo. El abuelito sacó a Sheridan del coche de un solo tirón y sus garras se le clavaron en la chaqueta, después de la camisa y a continuación en lo más profundo de la carne de los hombros. De repente, los ojos verdes del abuelito adquirieron un color rojo oscuro como de sangre. Hemos ido al centro comercial para comprar juguetes articulados, susurró el abuelito. El aliento le oía carne plagada de creces. Sí, de esos que salen en la tele, prosiguió. Todos los niños los quieren. Deberían haberlo dejado en paz. Debería habernos dejado en paz a los dos. Zarandeó a Sheridan como si de un muñeco se tratara. Cuando el hombre gritó, lo zarandeó un poco más. Sheridan oyó que el papito le preguntaba al niño con toda amabilidad si todavía tenía sed. Oyó al niño responder que sí, que tenía mucha sed, que el hombre malo lo había asustado y que tenía la garganta muy seca. Vio la uña de un pulgar del abuelito una fracción de segundo antes de que desapareciera bajo su barbilla y una mordida y gruesa que le rebanó el cuello antes de que él diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y lo último que vio, antes de sumirse en las tinieblas, fue al niño con las manos formando un cuenco para recoger en ellas el río de sangre, del mismo modo que Sheridan había unido las manos para beber de la fuente del jardín trasero en los días más calurosos de verano cuando era niño, y al abuelito, que acariciaba el cabello del niño con suavidad y cariño de abuelo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro cuento del día de hoy, titulado Popsy, de el autor Stephen King. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Lady, Maestro Jorge, buenas noches, Santi, David, José, a todos aquellos que nos acompañaron esta noche, que estuvieron hasta el final, y para todos aquellos que nos van a ver en diferido, bueno, muy buena noche.
espero que el cuento les haya gustado y por favor no se metan en problema. Recuerden, son buenas personas. Chao.